The Supreme Court has dealt a significant blow to the Trump administration, blocking the president from deploying the National Guard to Chicago. In the 6-3 ruling, the court's 3 liberal justices were joined by Chief Justice John Roberts, Justice Amy Coney Barrett, and Justice Brett Kavanaugh. And today's decision could jeopardize Guard deployments in other cities. With us now, CNN senior legal analyst Elie Honig is a former federal prosecutor. Walk us through the reasoning here from the Supreme Court, which I have to say is truly interesting. It really is. It's an unusual decision and a major setback. Ciertas decisiones administrativas, cuando se exponen fuera del calendario institucional, alteran no solo el curso de los acontecimientos, sino también la comprensión de los propios mecanismos de control. En la mañana del 19 de diciembre de 2025, la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes inició una audiencia ordinaria sobre las directrices operativas de la Guardia Nacional en contextos civiles. La comparecencia de un ex subsecretario de Defensa, invitado a dar explicaciones sobre desplazamientos logísticos, cambió rápidamente el rumbo de los trabajos. Cuando se le preguntó sobre las cadenas de mando utilizadas en operaciones recientes, mencionó, sin autorización previa, la existencia de un memorándum clasificado. Según sus declaraciones, el documento informaba del envío de tropas federales a zonas urbanas sin el consentimiento de los gobernadores ni la autorización formal del Congreso. La cita generó interrupciones inmediatas, consultas entre los parlamentarios y la suspensión temporal de la audiencia. El impacto del episodio no se limitó a lo que ocurrió dentro de la sala en ese momento. Esa misma tarde, los diputados de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Fuerzas Armadas solicitaron la apertura de una investigación formal a la Oficina de Responsabilidad Gubernamental, además de comunicar al Departamento de Justicia posibles abusos de autoridad. Los gobernadores de 4 estados mencionados en el informe confirmaron, mediante notas públicas, que no habían sido consultados ni informados de los desplazamientos. A partir de ese momento, el episodio dejó de tratarse como una irregularidad administrativa y pasó a interpretarse como una posible violación de la estructura federativa. La prensa tuvo acceso parcial al contenido del documento, que detallaba instrucciones para la movilización táctica de tropas con el objetivo de neutralizar las amenazas a la estabilidad interna ante el riesgo electoral inminente. La ausencia de respaldo jurídico explícito para tal operación se convirtió en el centro del impasse. Al día siguiente, la Casa Blanca divulgó una respuesta lacónica, alegando que se trataba de una acción preventiva basada en informes de inteligencia. Sin reconocer ninguna extralimitación de autoridad, no se citó ningún fragmento de la legislación vigente para justificar la medida. Tampoco se mencionó la exigencia de consultar previamente al Congreso o a los gobernadores. Los parlamentarios de ambos partidos expresaron su preocupación, aunque en tonos distintos, por la posibilidad de militarización de las decisiones políticas en un año preelectoral. La discusión pronto superó el alcance del episodio aislado y llegó a los expertos en derecho constitucional, que comenzaron a debatir públicamente los límites entre la acción ejecutiva y la intervención militar interna. Varios juristas destacaron que, incluso en ausencia de enfrentamientos u operaciones ostensivas, el simple desplazamiento no autorizado de tropas a zonas civiles representa una interferencia institucional a gran escala. Entre bastidores, en el Congreso, los miembros del Comité Judicial volvieron a discutir la posibilidad de evaluar el caso a la luz de los precedentes ya acumulados en otras investigaciones en curso contra el Ejecutivo. La hipótesis de una conducta reiterada de erosión normativa volvió a la agenda aún sin deliberaciones públicas. Representantes de los estados directamente afectados presentaron una acción conjunta solicitando al Poder Judicial la suspensión inmediata de cualquier nuevo movimiento militar sin aprobación local.
Aunque aún no hay una conclusión clara sobre el alcance de la responsabilidad directa de la presidencia, el consenso emergente entre los analistas es que el caso constituye un cambio en el patrón institucional en materia de seguridad interna. Es en este tipo de contexto donde resulta decisivo seguir de cerca los movimientos de las instituciones. Este canal se dedica a registrar y analizar con precisión los momentos en que las estructuras formales se ven sometidas a tensiones significativas, incluso cuando los resultados aún están por determinar. Es a partir de este punto que la cuestión operativa se convierte en un dilema constitucional. Cuando los parlamentarios del Comité de las Fuerzas Armadas solicitaron los registros completos de las órdenes de movilización, se encontraron con documentos que no pasaban por los canales tradicionales del Departamento de Defensa. En cambio, las directrices procedían de una oficina recién creada de Coordinación Interinstitucional de Respuesta Cívico-Militar, subordinada directamente al jefe de gabinete de la presidencia, con la firma de un asesor especial nombrado por decreto en septiembre de ese año. La existencia de dicha estructura, que hasta entonces había operado sin gran visibilidad, suscitó dudas inmediatas sobre su legalidad y el alcance de sus competencias. La oficina en cuestión no había sido sometida a la aprobación del Senado, no figuraba en el organigrama oficial y operaba sin el dictamen jurídico del Departamento de Justicia, según confirmaron documentos internos obtenidos posteriormente por la prensa. La convergencia de estos elementos llevó a juristas de la American Bar Association y del Brennan Center for Justice a emitir alertas sobre la creación de núcleos paralelos de decisión ejecutiva, desconectados de los mecanismos de control tradicionales. Esta convergencia ayuda a entender por qué el episodio no se interpretó solo como un error administrativo, sino como síntoma de un proceso más amplio de vaciamiento normativo. El uso de la Guardia Nacional en un contexto doméstico requiere, en condiciones normales, una solicitud explícita del gobernador del estado afectado, según lo previsto en la Ley Posse Comitatus y en los protocolos derivados de la Ley de Insurrección. En ninguno de los casos analizados se produjeron tales solicitudes. Más aún, en 2 de los estados mencionados, los gobernadores informaron de que solo fueron notificados después de la llegada de las unidades a sus territorios. La oficina presidencial, por su parte, sostuvo que actuó en base a prerrogativas constitucionales para defender la integridad nacional en casos excepcionales. Sin embargo, este argumento carecía de fundamento formal, ya que no había una declaración oficial de estado de emergencia ni registro de amenaza que justificara la movilización preventiva. La reacción institucional más estructurada provino del Consejo de Inspectores Generales de la Comunidad de Inteligencia, que abrió una auditoría independiente para determinar si se había hecho un uso indebido de información clasificada como justificación para acciones operativas no supervisadas. Paralelamente, se solicitó al Servicio de Investigación del Congreso que emitiera un dictamen técnico sobre la legalidad de la estructura creada dentro del Ejecutivo. El dictamen preliminar, publicado en enero de 2026, concluyó que la creación y el funcionamiento de unidades decisorias no previstas en la ley o sin supervisión del Congreso constituye una distorsión del sistema de controles y contrapesos. Esta formulación fue recibida como una señal de alerta institucional, aunque el dictamen, por sí solo, no tiene efectos vinculantes. Varios parlamentarios comenzaron a utilizar el documento como base para reanudar los debates sobre la apertura de una nueva línea de investigación en la Comisión Judicial. Mientras tanto, en los estados directamente afectados, los fiscales generales iniciaron procedimientos paralelos cuestionando la constitucionalidad de las acciones, sobre todo en lo que respecta a la competencia estatal en materia de seguridad pública.
En una conferencia conjunta celebrada en Atlanta, los representantes legales de 4 estados anunciaron la formación de una coalición para impugnar judicialmente la legalidad de la acción presidencial. Uno de los puntos planteados en la reunión fue la falta de comunicación formal entre el gabinete presidencial y los comandos locales de la Guardia Nacional, lo que crea situaciones de duplicidad de mando y conflicto de autoridad dentro de los estados. Este tipo de ambigüedad operativa, según analistas civiles y militares, debilita la cadena de mando y expone a los militares a órdenes contradictorias, algo considerado inaceptable en tiempos de paz. A lo largo de las semanas siguientes, centros académicos y organizaciones de vigilancia democrática comenzaron a recopilar una cronología de los acontecimientos y la estructura legal involucrada. La Universidad de Georgetown, a través de su Instituto de Derecho Constitucional Aplicado, publicó un informe preliminar en el que señalaba que la creación de gabinetes ejecutivos con autoridad operativa sin respaldo legislativo puede constituir una infracción directa del artículo 1 de la Constitución, que establece que el poder de legislar y autorizar gastos pertenece exclusivamente al Congreso. Aunque el informe evita conclusiones categóricas, sugiere que los procedimientos utilizados por la presidencia presentan características de centralización decisoria incompatible con la distribución funcional de competencias prevista por el ordenamiento. Estas reacciones indican que el episodio reveló no solo una laguna normativa, sino una zona de tensión creciente entre la función ejecutiva y los demás poderes. Al consolidar estructuras internas que operan al margen de los canales tradicionales de consulta y supervisión, la presidencia amplió el grado de fricción con el Congreso, lo que obligó a una respuesta institucional que aún está en gestación. Ninguna de las medidas tomadas hasta ahora tiene efectos concluyentes, pero el volumen de acciones judiciales, dictámenes técnicos y protestas públicas sugiere que la situación tenderá a agravarse en los próximos meses. Dependiendo del curso de las investigaciones y de la movilización legislativa, este episodio podría figurar entre los precedentes más relevantes de la historia reciente en lo que respecta al uso del poder ejecutivo en tiempos de estabilidad interna. Por eso, es aún más necesario un seguimiento continuo, prestando atención a los detalles y a los plazos institucionales. Para quienes buscan comprender cómo funcionan los engranajes del sistema en momentos de fricción, seguir estos análisis es una forma de mantenerse informado basándose en los hechos, y no solo en interpretaciones superficiales. A medida que se analiza nueva información, la profundización de las investigaciones sobre la estructura ejecutiva creada para orientar las acciones militares en el territorio nacional ha suscitado posiciones diversas entre los estudiosos del derecho constitucional, los parlamentarios y los profesionales del ámbito jurídico. Las interpretaciones divergen en cuanto al alcance de la transgresión institucional implicada y las posibles respuestas ante el precedente que se está configurando. Para los juristas que defienden una interpretación más estricta del constitucionalismo, la simple formulación de directrices operativas sin el respaldo del poder legislativo ya constituye una violación inequívoca del principio de legalidad administrativa. Desde este punto de vista, el principal riesgo radica en admitir la institucionalización de centros de mando paralelos, con autoridad decisoria sobre áreas sensibles, sin instrumentos adecuados de control, supervisión y rendición de cuentas. Por el contrario, hay expertos que consideran que, aunque la iniciativa suscita importantes controversias jurídicas, debe considerarse en un contexto excepcional, marcado por intensas presiones sociales y la percepción de amenazas internas. Según este entendimiento, el presidente, en su calidad de comandante en jefe, dispondría de un margen de actuación restringido en situaciones extremas relacionadas con la seguridad nacional, aunque no se haya declarado formalmente el estado de emergencia.
El debate pasó entonces a girar en torno a la definición de criterios objetivos capaces de separar las medidas extraordinarias admisibles de los abusos graves de poder. El elemento que más críticas suscita es la falta de transparencia institucional. No hubo ningún anuncio público ni comunicación formal al Congreso, lo que hizo que la operación fuera opaca incluso para los órganos responsables de la supervisión. A esto se suman los informes sobre la coexistencia de cadenas de mando distintas en determinados estados, lo que plantea dudas sobre la seguridad jurídica de las órdenes transmitidas a los militares en activo. Los expertos en derecho militar consultados por medios independientes señalan que este grado de indefinición no solo tensiona el ordenamiento jurídico, sino que también debilita la disciplina y la cohesión de las tropas, que dependen de orientaciones claras e inequívocas para actuar en entornos civiles. En el plano político, la controversia se desplaza hacia la posibilidad concreta de iniciar un nuevo proceso de responsabilidad contra el jefe del Ejecutivo. Hasta ahora, no hay consenso sobre si los elementos reunidos serían suficientes para caracterizar un delito de responsabilidad. La dirección de la Cámara de Diputados, aún bajo la influencia de los aliados del gobierno, ha indicado que no considera que el tema sea prioritario en este momento. Incluso entre los parlamentarios críticos con el Ejecutivo, prevalece la cautela ante la apertura de un nuevo frente institucional que pueda interpretarse como una respuesta política a un acto aún no delimitada plenamente desde el punto de vista jurídico. Este impasse ha alimentado las presiones de la opinión pública y provocado fisuras internas en partidos que, hasta hace poco, mantenían posiciones más cohesionadas en cuestiones relacionadas con la seguridad. Además, existen divergencias importantes sobre los efectos institucionales de una reacción formal. Parte de los analistas temen que la ausencia de respuesta acabe por validar la conducta y cree las condiciones para que se repita en contextos futuros, especialmente en periodos electorales. Otro grupo sostiene que una iniciativa precipitada, sin una base jurídica sólida, puede agravar la crisis de confianza en las instituciones. El dato central es que el sistema institucional está siendo puesto a prueba en sus límites funcionales. La creación de núcleos de decisión dentro del Ejecutivo, que actúan en áreas tradicionalmente reguladas por normas explícitas, desplaza el centro de gravedad del poder y desafía la arquitectura constitucional vigente. Paralelamente, los debates jurídicos ya han llegado a los tribunales estatales y federales, donde los magistrados solicitan dictámenes técnicos adicionales antes de emitir cualquier pronunciamiento definitivo. La inexistencia, hasta el momento, de una decisión uniforme o de un fallo concluyente mantiene la cuestión en una zona de indefinición. Crece la expectativa de que se recurra al Tribunal Supremo, pero cualquier manifestación de la Corte dependerá de la maduración procesal y de la consolidación del conjunto probatorio. Hasta entonces, el escenario permanece abierto. Las interpretaciones siguen formándose a medida que surgen nuevos documentos y que diferentes esferas del gobierno responden, cada una a su propio ritmo, al episodio inicial. Es precisamente en momentos como este en los que las instituciones no están paralizadas, sino que operan bajo presiones cruzadas y en tiempos distintos, cuando el seguimiento continuo se vuelve esencial. Este canal seguirá atento a los desarrollos formales, las tensiones institucionales y las interpretaciones jurídicas que surgen de situaciones en las que el sistema democrático se ve tensionado no por un colapso evidente, sino por cambios graduales en sus mecanismos de funcionamiento.